Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque desde Washington, D.C. Gracias por dejarme ser parte de su domingo 17 de febrero. ¿Qué semana ha concluido este mes de febrero, verdad? Al principio de la semana nos enteramos que el Papa Benedicto XVI había decidido renunciar. En este programa nos vamos más adelante al Vaticano con las últimas informaciones, pero una semana también aquí en Washington donde el tema de la posible reforma migratoria integral continúa aumentando en intensidad. Una de las personas clave para una reforma migratoria integral en el Senado es el senador del estado de Arizona, John McCain. Hace poco hablé con él. Senador, gracias por estar con nosotros. La guerra en Afganistán, dice el presidente que ya para el año 2014 estarán todas las fuerzas estadounidenses fuera de ese país. ¿Cómo ve usted la situación con Afganistán? Bueno, él se retiró de Irak y Irak se está desmoronando porque no dejamos suficiente fuerza residual y ahora Irán es la fuerza dominante ahí. Me preocupa una retirada demasiado rápida y muy pocas fuerzas residuales en Afganistán y que ocurra lo mismo. ¿No es muy optimista sobre Afganistán? No, pero voy a examinar sus propuestas detenidamente antes de tomar una decisión. Pero es posible que decida que no tiene sentido seguir derramando sangre estadounidense y malgastando tesoro en una empresa que no puede tener éxito. Próximamente pueden entrar en vigor recortes fundamentales, incluyendo 17% a las Fuerzas Armadas de este país, al Pentágono. En inglés le dicen sequester. Una crisis que pudiera afectar a la economía de este país. ¿Ve usted que este país va a llegar a esa crisis? El embargo fiscal es una amenaza directa a nuestra seguridad nacional, de acuerdo al secretario de Defensa, León Panetta. No tiene que creerme a mí. Tenemos una situación muy peligrosa por todo el mundo, quizás más peligrosa de lo que yo haya visto desde el final de la Guerra Fría. ¿Y qué estamos haciendo? Básicamente, impactando severamente nuestras capacidades de seguridad nacional. Eso nos dicen nuestros líderes militares, el secretario de Defensa. Yo culpo a demócratas y a republicanos, pero el presidente es quien está a cargo. Él debe reunirnos y evitar el embargo fiscal. ¿Cómo se pudiera evitar esta crisis? Pues nos reunimos y decimos que no podemos tener más recortes ahora mismo en ciertas áreas, sobre todo no con un hacha, y buscar maneras de evitar esa crisis, reduciendo gastos en otras partes, o simplemente decir no vamos a hacer esto. Ya estamos implementando recortes de 487 mil millones sin embargo fiscal. El presidente ha estado muy claro que él no va a aceptar un acuerdo que incluya quitarle menos dinero al recorte de las Fuerzas Armadas, si eso implica también quitarle dinero a los programas sociales. Esa es la posición del presidente y dice que en eso no varía. Bueno, yo creo que lo que el presidente debe hacer es reunirse con nosotros y buscar maneras de evitar esto. Y una de las maneras, por ejemplo, yo me he opuesto a todos estos subsidios, como por ejemplo para los productores de azúcar, de algas, de etanol, todos estos tratos para intereses especiales que han hecho los cabilderos, los podemos eliminar y buscar el dinero para evitar el embargo fiscal. Pero esto requiere reunirnos, no salir a dar discursos atacándonos los unos a los otros. Vamos a hablar del tema de inmigración, senador. Interesante porque tanto republicanos como demócratas dicen que cuando John McCain entra en el proceso de hablar de reforma migratoria, las cosas pintan bien. ¿Cómo ve usted este proceso? Yo creo que ya es hora. Creo que el pueblo estadounidense ha cambiado en su actitud. He visto un sondeo reciente que dice que el 77% del pueblo estadounidense cree en un camino hacia la legalización. Sí, pagan impuestos atrasados, aprenden inglés, se ponen al final de la fila, pagan una multa. La mayoría abrumadora del pueblo estadounidense quiere eso. También se dan cuenta
que no podemos tener a 11 millones de personas viviendo en las sombras para siempre. Y finalmente, tenemos la frontera más segura, aún no suficientemente segura, pero ciertamente más segura que hace unos años cuando empezamos a debatir este tema. Tengo que asegurarme que mis ciudadanos en el sur de Arizona, que todas las noches no estén los cárteles de la droga cruzando sus propiedades, que los coyotes no estén trayendo a las gentes en las más terribles condiciones. Creo que hemos tenido progreso y creo que podemos lograr seguridad operativa en la frontera, que es clave, pienso yo. Ahora, ¿cómo define uno control operacional de la frontera? ¿Cómo se define eso? Estamos trabajando con la secretaria Napolitano buscando mediciones para ello. Está claro que hemos logrado mucho progreso y también la tecnología que se desarrolló en Irak y Afganistán para vigilancia ha sido un gran salto hacia el progreso en esto. Podemos usar esa tecnología. Hace mucho calor en la frontera de Arizona y Sonora. Es muy duro sobre el personal, así que con más tecnología creo que podemos tener mucho más éxito. Senador, ¿cómo ve usted el tema de la ciudadanía eventual de los indocumentados? Yo lo veo como un proceso que puede tomar tiempo, porque hay personas que tienen la tarjeta verde, que vinieron legalmente, y los demás tienen que ponerse en fila detrás de ellos. Ahora, los niños que fueron traídos acá, eso es un caso especial. Sí, los soñadores son una categoría especial. Ahora, para los otros que quebrantaron la ley viniendo ilegalmente, tienen que pagar un precio, al igual que todos pagamos un precio cuando quebrantamos una ley, así que paguen una multa, los impuestos atrasados, que aprendan inglés y también que se pongan al final de la fila, detrás de aquello que están esperando legalmente para entrar al sendero hacia la ciudadanía. Creo que eso lo podemos lograr y quisiera mencionar algo más. Habrá personas en ambos extremos que nunca estarán de acuerdo. Algunos que son pro inmigración, que quieren que todos sean ciudadanos ya mañana, y otros que dicen que la frontera nunca estará segura, así que nunca podremos avanzar en este proceso. Pero hay un gran centro en los Estados Unidos de América que quieren que colaboremos y yo espero y creo que podremos. ¿Piensa que este año, el 2013, pudiera ver una reforma migratoria integral como ley del país? Creo que este año es muy probable que podamos aprobar esa ley si tenemos al presidente, al Senado y a nuestros congéneres en la Cámara. Creo que estaremos motivados a encargarnos de este asunto. Una cosa más, vamos a hablar francamente. Los republicanos están perdiendo más y más el voto hispano. Si eso no se revierte, nos convertiremos en un partido político extinto. Y no estoy diciendo que la reforma migratoria va a causar que los ciudadanos latinos o hispanos voten por nosotros, pero digo que nos va a poner en condición de igualdad donde podamos competir por esos votos. Sin eso no tendremos una condición de igualdad y esa es una realidad dura que usted conoce al igual que yo, porque lo he visto a usted en las noticias. Y lo hemos hablado durante muchísimos años. Senador, cuando usted estaba con el senador Kennedy en 2006 y 2007, trabajando en una reforma migratoria integral, ¿cómo han cambiado las cosas? La atmósfera del país ha cambiado, así que, por lo tanto, personas que estaban completamente opuestos ahora por lo menos están abiertos a un debate. También quiero mencionar algo acerca de Marco Rubio. Él ha desempeñado un papel clave y ha mostrado mucha valentía presentándose en algunos programas de televisión cuyos periodistas estaban muy opuestos y él ha jugado un papel muy fundamental. Y me recuerda, en cierta manera, a Kennedy, inteligente, duro, listo para batallar, pero al final listo también para llegar a un arreglo y a un compromiso. Así que yo estoy optimista. Cuando usted mira a su récord legislativo, no las campañas políticas,
y ve sus muchos logros. ¿Cuáles son esos logros que usted dice, sí, ahí sí me alegro que hice? Pues mucho trabajo sobre seguridad nacional, claro, estuve en el Comité de Seguridad Nacional por muchos años. Prevenir 2 veces una debacle aquí en el Senado, una vez con los jueces y con los republicanos y más recientes con los demócratas cuando trataron de eliminar la regla de 60 votos, la reforma de las campañas políticas, aunque eso fue destruido por la peor decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en la historia, o casi en la historia. Creo que un número de áreas de reforma. Ahora participo, por ejemplo, en seguridad cibernética, estoy tratando de avanzar en eso. Así que creo que también como un conservador fiscal, estoy orgulloso de mi historial. Pero en general pienso que quizás se me recordará por la capacidad de extender la mano al otro partido y conseguir resultados. No vinimos aquí a pelearnos, vinimos aquí a representar los valores en que creemos, pero el no estar negados a llegar a un compromiso y un arreglo con personas que piensan como nosotros y que quieren resultados. Senador, muchísimas gracias. Gracias, es un placer. Para ver esta entrevista nuevamente, solo tiene que ir a telemundo.com/enfoque.